En el video anterior, te di la definición matemática de gradiente de descenso. Vamos a profundizar y en este video tendrás una mejor idea sobre lo que hace el algoritmo y por qué los pasos del algoritmo de gradiente de descenso tienen sentido. Este es el algoritmo de gradiente de descenso que vimos la última vez. Y solo para recordarte, este parámetro, este término alfa se llama índice de aprendizaje. Y controla qué tan grande es un paso que hacemos al actualizar mi parámetro θj, y este segundo término es el término de derivada. Y lo que quiero hacer en este video es darte una mejor idea de qué hace cada uno de los dos términos y por qué tiene sentido toda la actualización cuando ponemos todo junto. Con el fin de transmitir estos conceptos, lo que quiero hacer es usar un ejemplo más simple donde queremos minimizar la función de un solo parámetro. Entonces, digamos que tenemos una función de costos j de un solo parámetro, θ1, así como hicimos en videos anteriores, donde θ1 es un número real, ok. Solo para que podamos tener gráficas de un d, que son un poco más simples de ver. Y tratemos de entender qué haría el gradiente de descenso en esta función. Sonido. Digamos que aquí está mi función j de θ1, y donde θ1 es un número real. Bien, ahora digamos que inicié el gradiente de descenso con θ1 en este lugar. Así que imagina que iniciamos en ese punto de mi función. Lo que el gradiente de descenso hará es que se actualizará. θ1 se actualiza como θ1 menos alfa por θ1j de θ1, correcto. Y solo como una nota, este término de derivada, sí. Si te preguntas por qué cambié la notación de estos símbolos de derivada parcial, si no sabes cuál es la diferencia entre estos símbolos de derivada parcial y θ, no te preocupes. Técnicamente en matemáticas esta se llama derivada parcial, esta se llama derivada dependiendo del número de parámetros en la función j, pero eso es un tecnicismo matemático. Para fines de esta lección, piensa en estos símbolos parciales y θ1 como exactamente lo mismo. Y no te preocupes si hay alguna diferencia. Trataré de usar una notación matemáticamente precisa. Pero para nuestros fines, estas notaciones realmente son lo mismo. Entonces, veamos lo que hará esta ecuación. Y vamos a calcular esta derivada. No estoy seguro si has visto derivadas en cálculo anteriormente. Pero lo que hace una derivada en este punto es, básicamente, decir llevemos la tangente a ese punto, como esta línea recta, la línea roja que solo toca esta función y veamos la pendiente de esta línea roja. Ahí es donde está la derivada. Dice cuál es la pendiente de la línea que es la tangente de la función, ok. Y la pendiente de la línea es, por supuesto, justo la altura dividida entre esta horizontal. Ahora, esta línea tiene una pendiente positiva, así que tiene una derivada positiva. Entonces, mi actualización a θ será, θ1 da la actualización de θ1 menos alfa por algún número positivo. Ok. Alfa, el índice de aprendizaje, siempre es un número positivo. Así que voy a tomar θ1, se actualiza como θ1 menos algo. Así que terminaré moviendo θ1 a la izquierda. Voy a reducir θ1 y podemos ver que es lo correcto porque en realidad continué en esta dirección para acercarme al mínimo de ahí. Hasta ahora parece que el gradiente de descenso hace lo correcto. Veamos otro ejemplo. Así que tomemos la misma función j, solo trato de dibujar la misma función j de θ1. Ahora digamos que inicié mi parámetro de aquí de la izquierda. Así que θ1 está aquí. Voy a añadir este punto en la superficie. Ahora, mi término de derivada, de θ1j de θ1, cuando se evalúa en este punto, se verá como la pendiente de la línea. Entonces, este término de derivada es una pendiente de esta línea. Pero esta línea está inclinada hacia abajo, así que esta línea tiene una pendiente negativa. Correcto.
O de forma alternativa, diré que esta función tiene una derivada negativa, solo significa pendiente negativa en este punto. Así que esto es menos que igual a 0. Cuando actualice θ, entonces si θ se actualiza como θ menos alfa por un número negativo, tengo θ1 menos un número negativo que significa que realmente aumentaré θ, correcto. Debido a que es menos de un número negativo significa que añado algo a θ y lo que significa es que voy a terminar aumentando θ. Entonces, empezaremos aquí y aumentaremos θ, que una vez más parece lo que quiero hacer para tratar de acercarme al mínimo. Así que, con suerte, esto explica la idea detrás de lo que hace el término de derivada. Echemos un vistazo al término de índice de aprendizaje alfa, y tratemos de averiguar qué hace. Esta es mi regla de actualización de gradiente de descenso. Bien, está esta ecuación y veamos lo que puede pasar si alfa es muy pequeño o si alfa es muy grande. En este primer ejemplo, lo que pasa es que alfa es muy pequeño. Esta es mi función j de θ. Empecemos justo aquí. Si alfa es muy pequeño, entonces lo que haré es multiplicar la actualización por algún número pequeño. Terminaremos, ya sabes, es como un pequeño paso como este. Bien, ese es un paso inaudible. Entonces, desde este nuevo punto, tomaremos otro paso. Pero si alfa es muy pequeño, hagamos otro paso pequeño. Y si mi índice de aprendizaje es muy pequeño, terminaré haciendo estos pasos muy pequeños para tratar de obtener el mínimo y necesitaré muchos pasos para obtener el mínimo y así sucesivamente. Si alfa es demasiado pequeño, el gradiente de descenso puede ser lento ya que haré pasos muy pequeños. Y serán necesarios muchos pasos antes de acercarse un poco al mínimo global. Ahora, ¿qué tal si alfa es demasiado grande? Esta es mi función j de θ. Resulta que alfa es muy grande, entonces el gradiente de descenso puede sobrepasar el mínimo y puede fallar para converger o divergir. Me explicaré mejor. Digamos que inicio con θ ahí. En realidad está muy cerca del mínimo. Entonces, están los puntos de derivada a la derecha, pero si alfa es muy grande, haré un paso grande. Tal vez haré un paso grande como ese. Correcto. Termino haciendo un gran paso. Ahora, mi función de costos empeoró porque inicia desde este valor, y ahora mi valor empeoró. Ahora mi derivada, los puntos de la izquierda, en realidad disminuyeron θ. Pero mira, si mi índice de aprendizaje es muy grande, podría hacer un paso grande que va desde aquí, de modo que termine yendo todo por ahí. Correcto. Y si mi índice de aprendizaje fuera muy grande, puedo dar otro paso grande en la siguiente elevación y sobrepasarme, y así sucesivamente hasta que observes que me alejo más y más del mínimo. Y si alfa es muy grande, puede fallar para converger o incluso divergir. Ahora, te tengo otra pregunta. Es una capciosa. Cuando empezaba a aprender esto, me tomó mucho tiempo averiguarlo. ¿Qué pasa si θ preferente ya es un mínimo local? ¿Qué crees que hará un paso de gradiente de descenso? Así que supongamos que inicias θ1 con un mínimo local. Entonces, supón que este es tu valor inicial de θ1 de aquí, y ya está en un óptimo local o mínimo local. Resulta que con el óptimo local, tu derivada sería igual a 0. Así que ve esa pendiente donde está ese punto de tangente, la pendiente de esta línea será igual a 0 y, por lo tanto, este término de derivada es igual a 0. Entonces, en tu actualización de gradiente de descenso, tienes θ1, que da θ1 actualizada, menos alfa por 0. Y lo que esto significa es que si ya tienes un óptimo local, θ1 no cambia ya que, como sabes, se obtiene θ1 actualizada igual a θ1. Si tu parámetro ya está en el mínimo local, un paso de gradiente de descenso no hace absolutamente nada. No cambia el parámetro, que es lo que quieres.
ya que mantiene tu solución en el óptimo local. Esto también explica por qué el gradiente de descenso puede converger el mínimo local, incluso con el índice de aprendizaje alfa fijo. Esto es lo que quiero decir. Echemos un vistazo a un ejemplo. Esta es una función de costos j con θ que tal vez quiero minimizar y, digamos que inicio mi algoritmo de gradiente de descenso de aquí en el punto color magenta. Si tomo un paso de gradiente de descenso tal vez me lleve al punto, ya que mi derivada está muy elevada, correcto. Ahora, estoy en este punto verde y si hago otro paso del gradiente de descenso, verás que mi derivada, es decir la pendiente, es menos elevada en el punto verde cuando se compara con el punto color magenta de aquí, ¿cierto? Porque a medida que me acerco al mínimo, mi derivada se acerca más y más a cero cuando me acerco al mínimo. Después de un paso del gradiente de descenso, mi nueva derivada es un poco más pequeña. Así que quiero hacer otro paso del gradiente de descenso. Naturalmente, haré un paso un poco más pequeño que este punto verde comparado con el punto magenta. Ahora, estoy en el punto nuevo, el punto rojo, y ahora más cerca del mínimo global, por lo que la derivada será más pequeña que con el punto verde. Así que cuando tomo otro paso de gradiente de descenso, ahora mi término de derivada es incluso más pequeño y la magnitud de la actualización a θ1 es aún más pequeña, entonces puedes hacer un paso como ese, y mientras el gradiente de descenso se ejecuta, automáticamente harás pasos más y más pequeños hasta que finalmente hagas pasos muy pequeños, y encuentres la convergencia al mínimo local. Entonces, solo para recapitular, en el gradiente de descenso, a medida que nos acercamos al mínimo local, el gradiente de descenso automáticamente hará pasos más pequeños debido a que nos acercamos al mínimo local. Por definición, el mínimo local es cuando tienes esta derivada igual a cero. Así que a medida que nos acercamos al mínimo local, este término de derivada se hará automáticamente más pequeño y el gradiente de descenso hará pasos más pequeños de forma automática. Entonces, así es como se ve el gradiente de descenso y, de hecho, no hay necesidad de disminuir alfa con el tiempo. Este es el algoritmo de gradiente de descenso, y puedes usarlo para tratar de minimizar cualquier función de costos j. No la función de costos j que definimos para la regresión lineal. En el siguiente video, tomaremos la función j y la regresaremos para que sea exactamente la función de costos de la regresión lineal, la función de costos cuadrática que obtuvimos anteriormente. Y con el gradiente de descenso y la función de costos cuadrática, y al juntarlas, nos dará nuestro primer algoritmo de aprendizaje, que nos dará nuestro algoritmo de regresión lineal.